Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 42, al cual le hemos llamado El cuerno pequeño de Daniel 8 y el santuario. Recordemos que estamos estudiando la doctrina bíblica del santuario y hemos probado con la Biblia que a través del santuario Dios quiso mostrarnos todo el plan de salvación que Jesucristo está desarrollando en beneficio de la raza humana. Recordemos también que a través de las 7 fiestas que Dios ordenó que se debían celebrar en torno al santuario terrenal anualmente, es como Dios nos muestra cada una de las etapas del ministerio de Cristo en favor de la salvación de los seres humanos. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, podemos encontrar específicamente y en un orden perfecto estas 7 fiestas. Las vamos a mencionar: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. 7 fiestas que Dios ordenó a su pueblo que debían celebrar, y a través de estas Dios les iba a mostrar todo el plan de salvación. Ahora nos encontramos estudiando las últimas 3 de estas 7 fiestas, y obviamente estas 3 últimas que anualmente se celebraban, hemos entendido que nos muestran la última fase del ministerio de Cristo en favor de la salvación de la raza humana. Y que para comprenderlo, el mismo Señor Jesucristo nos mandó a estudiar el libro de Daniel allí en Mateo 24, a partir del versículo 3 hasta el versículo 15, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo tendría que ser el tiempo del fin y qué señales habría del regreso que el mismo Jesús prometía realizar. Él nos dijo que debíamos estudiar el plan profético mostrado por Dios a través del libro del profeta Daniel. Y es lo que precisamente hemos empezado a hacer ya en 2 capítulos anteriores. En el video anterior mostramos que Daniel tuvo una visión muy importante en donde a él se le estaban mostrando algunos aspectos importantes concernientes al tiempo del fin. Y Dios, a través del profeta Daniel, nos muestra el surgimiento de poderes gubernamentales mundiales llamados imperios que vendrían, y que la historia universal nos confirma que efectivamente así sucedió. Desde el surgimiento del primer gran imperio que fue llamado Babilonia, y que vino a tener su final Babilonia cuando surge el imperio medo-persa, quienes a su vez fueron derribados por el imperio griego a través de su emperador llamado Alejandro Magno, hasta la llegada de un cuarto y último poder que permanecería hasta el regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Es lo que el capítulo 8 de Daniel nos está mostrando. Y las profecías de Daniel nos muestran con toda claridad que cada uno de estos imperios tuvieron su tiempo y su poder hasta llegar al tercer imperio, que fue el imperio griego, comandado por el emperador Alejandro Magno, quien a su muerte repentina ya no dejó sucesor, y el imperio griego se partió en 4 partes, de lo cual ya estudiamos en el video anterior, en el capítulo 41 de estos seminarios. En el video anterior estudiamos lo que dice Daniel 8, que el imperio griego conquistó a los medos y a los persas, y al morir el emperador Alejandro el Grande, que era el emperador griego, el imperio griego se dividió en 4 partes, permitiendo así el surgimiento de un nuevo y último poder que la Biblia, a través de Daniel, en los capítulos 2 y 7, le llama una bestia terrible que destruye y desmenuza y hace cuanto quiere y prospera. Y en el capítulo 8 del libro de Daniel se le llama a este gran poder, a este cuarto poder, se le llama el cuerno pequeño. Vimos pues en el video anterior que mientras está en apogeo esa división del reino griego, mientras está el reino dividido en 4 partes, surge ese poder muy especial al cual la Biblia le está llamando el cuerno pequeño, que es un poder bastante ruin y bastante destructor, dice la palabra de Dios. Pero para que retomemos correctamente esta sección de las profecías de Daniel y para que hilemos bien el mensaje profético de Daniel,
Vamos a mirar cómo lo dice la Biblia allí en el capítulo 8 de Daniel. Vamos a leer a partir del versículo 1 y dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en un lugar llamado Susa, que es la capital del reino de Babilonia, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Hemos leído Daniel capítulo 8, versos 9 al 12. Aquí en Daniel 8 se está narrando una visión que el profeta tuvo, a través de la cual se le están revelando asuntos que se tendrían que desarrollar desde sus tiempos de Daniel hasta el tiempo del fin. Así lo explica el mismo profeta. Dice que cuando tuvo todas esas visiones, él deseaba entenderlas totalmente, e incluso hasta llegó a deprimirse y hasta se enfermó, toda vez que no lograba entender las visiones que tenía, y oraba a Dios para que le fuese mostrado con claridad toda esta visión, pero había cosas que él nunca entendería, porque tenía que pasar la historia y tendrían que pasar el tiempo para que esa parte de la profecía fuera entendida. Por eso, en la respuesta que él recibe de sus insistencias en comprender las visiones, algunas cosas sí se le explicaron, pero hubo asuntos en que Dios, a través de un ángel, le reveló que no podría él entender esos asuntos, porque eran asuntos que se referían al tiempo del fin. Vamos a verlo cómo se le dice a Daniel. Vino el ángel y dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y dice la Biblia que mientras se le explicaba al profeta que gran parte de esta visión estaba reservada para el tiempo del fin, Daniel incluso llegó a enfermarse a raíz de su preocupación respecto a estas visiones. En especial, Daniel deseaba entender por qué tanto tiempo, 2300 tardes y mañanas, y luego iba a ser purificado el santuario. Pero a Daniel solo se le dijo: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, Daniel. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí nuevamente los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora, hay razones de sobra para que Daniel esté tan preocupado e incluso se enferma. Tengamos en cuenta primero que Daniel está en Babilonia. El lugar donde está se llama Susa, era la capital del reino, y recordemos que él fue llevado a Babilonia desde muy joven, juntamente con muchos otros hijos del pueblo de Israel. De esto podemos leerlo en el capítulo 1 del libro de Daniel. Ahí está la historia de cuando fueron llevados los israelitas a Babilonia.
Bien, pues Daniel sabía que a causa de la rebeldía de su pueblo, ya Dios les había profetizado que serían entregados a ser sometidos por los imperios. Podemos verlo en el capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí Dios le menciona las bendiciones que tendrían si ellos son obedientes a sus mandatos. Pero también se les dice que de lo contrario serían entregados a esclavitud. Y fue eso lo que precisamente sucedió y fueron entregados al imperio de Babilonia. Daniel también sabía que tendrían que estar sometidos a Babilonia por 70 años. Ya Jeremías lo había profetizado cuando Daniel era niño, por eso Daniel lo sabía. Jeremías dijo al respecto: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25. Entonces, desde que fueron llevados presos a Babilonia, hasta el momento en que Daniel llega a tener esa visión del capítulo 8, ya habían pasado más de 60 años. Ya estaban casi a menos de 3 años de concluir ese sometimiento. El exilio solo debía durar 70 años, dijo Jeremías. Además, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, toda la ciudad de Jerusalén había sido destruida, incluyendo el santuario terrenal. Ellos de alguna manera estaban tristes porque no podían adorar a su Dios como el mismo Dios había establecido al principio respecto al santuario y el pueblo. Ellos estaban exiliados, lejos, a miles de kilómetros de su tierra. Además, la ciudad de Jerusalén estaba destruida y el templo estaba en ruinas. Esas eran las circunstancias que prevalecían entre el pueblo de Dios y su tierra y su templo cuando Daniel recibe esa visión. Y vemos claramente que dice Daniel en el capítulo 8, en los versículos 26 y 27, que Daniel no entiende la visión respecto a las 2300 tardes y mañanas. Dice así, miren, vamos a leerla. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, Daniel. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y dice Daniel, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Espantado, dice Daniel. ¿Por qué estaba Daniel espantado? ¿Por qué estaba preocupado? ¿Por qué se llegó a enfermar? Es que Daniel sabía que no eran precisamente días los que se estaban profetizando, sino más bien eran años. Daniel sabía que un día, en términos proféticos, equivalía a un año. Y Daniel pensaba, 2300 años es mucho como para esperar más tiempo para volver a Jerusalén y reconstruir el templo y realizar la purificación del santuario terrenal que se hacía todos los años cuando estábamos en Jerusalén. Y eso, pues eso hace enfermarse a cualquiera. Imaginémonos que somos nosotros en esas circunstancias y ya hemos contado el tiempo y casi se terminan nuestros días de esclavitud y luego viene Dios y nos dice, bueno, pues Daniel, déjame decirte que te faltan otros 2300 años para que vayas y vuelvas a tu tierra y participes de la purificación del santuario. No, pues cualquiera se sentiría enfermo y deprimido con esa noticia. Por eso, incluso si vamos al capítulo 9 de Daniel, allí vuelve a decirnos que Daniel está muy preocupado, contando y recontando esos 70 años que ya debían estar a punto de cumplirse. E incluso Daniel hace una preciosa oración para pedirle el favor a Dios que ya terminara con esa afrenta, que ya terminara con el exilio. Y sabemos que Dios nos ama tanto porque todavía no terminaba su oración Daniel cuando ya le había enviado a un ángel para explicarle la visión de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Pero eso es en el capítulo 9 que aún no lo vamos a estudiar, ya pronto. Pero regresando al capítulo 8 de Daniel, que ya hemos empezado a estudiar desde el video anterior, toda la primera parte de la visión sí le es explicada a Daniel. Nosotros podemos ver la historia tal cual ha sucedido. Y nos es muy fácil entender esta parte de la visión. Grecia, a través de Alejandro el Magno, le quita el imperio a los medos y a los persas. Pero cuando Alejandro muere, al no dejar un sucesor, el imperio griego es dividido en 4 partes. Al quedar dividido el imperio griego es cuando empieza a surgir el nuevo imperio, que la historia universal nos muestra que fue el imperio romano. La Biblia es específica cuando se refiere a Babilonia, a medos y persas y a Grecia.
Pero cuando llega a la división del imperio griego, la Biblia dice que fueron 4 cuernos, pero explica muy bien esa parte diciéndonos que esos 4 cuernos serían 4 reinos en los que se dividiría el imperio griego. Lo dice así en el capítulo 8, verso 22 de Daniel. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Se refiere a que cuando Alejandro Magno muere, el imperio queda dividido en 4 partes. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Puedes ir y estudiarlo. Te invitamos a que lo hagas. Entendemos así que en asuntos proféticos las cabezas y cuernos significan reinos y reyes. Pero ya hemos analizado esa parte en el capítulo anterior. Entonces, ahora vemos que al quedar dividido Grecia en 4 partes y surgir así el imperio romano, la Biblia no menciona a Roma. Solo se refiere al poder que surge como el cuerno pequeño. Y al mirar la historia universal, es fácil determinar que el poder que surge después de que Grecia queda dividida, pues es el imperio romano. Daniel, al hablar de las acciones que hace el cuerno pequeño, dice en el versículo 25 del capítulo 8 que estamos leyendo, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Si el príncipe de los príncipes es Jesús, quizás es muy fácil decir que ese cuerno pequeño fue Roma, porque recordemos que fueron los romanos, fue el ejército romano el que crucificó a Jesús. La historia universal coloca a Roma como el 4º y último imperio que ha existido en la historia de nuestro planeta. Pero en este capítulo de nuestro estudio del tema del santuario, vamos a analizar profundamente si se refiere al imperio romano o no. Así que aquí vamos a comenzar. Recordemos que dentro de esos imperios siempre estuvo el pueblo de Dios. Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Aún estaba en Babilonia cuando los medos y los persas conquistaron Babilonia, de modo que el pueblo de Dios estuvo también bajo el dominio del imperio medo y persa. Luego, al llegar Alejandro el Grande y establecer su imperio griego, el pueblo judío también estuvo bajo el dominio de los griegos. Aun cuando el imperio griego se divide en 4 partes, Judá quedó bajo el dominio de uno de esos 4 pequeños reinos. Recordemos que el pueblo de Israel, representado por Judá o por los judíos, ese pueblo siempre quiso tener un reinado, pero nunca lo lograron totalmente. El pueblo de Israel, cuando ya se había establecido en la tierra prometida, ese pueblo se dividió en 2 partes. La gran mayoría de las tribus de Israel fueron dispersadas por sus enemigos y la Biblia dice que Dios permitió que eso sucediera en virtud de su desobediencia a los mandatos establecidos por Dios. De modo que Judá permaneció representando al pueblo de Dios. Cuando inicia el imperio romano su poderío, allí está Judá, ahora sometido al imperio romano. La historia bíblica nos recalca que fue de ese linaje, del pueblo judío, de donde surge Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y fue precisamente durante el reinado del imperio romano cuando Jesús es crucificado. En la visión de Daniel 8 nos habla cómo empieza a surgir el imperio romano. Allí nos dice la profecía bíblica que el imperio griego, representado por un macho cabrío en la visión de Daniel 8, ese imperio no pudo permanecer mucho tiempo como poder imperial, toda vez que su rey conquistador, Alejandro el Magno, fue muerto y no tuvo tiempo de establecer un sucesor. Fue muerto a muy temprana edad, de modo tal que el imperio griego queda dividido en 4 partes y así permite el inicio de un nuevo poder. Y la historia universal nos señala que ese nuevo poder que surge fue el imperio romano. La Biblia lo dice así, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno, Alejandro Magno, fue quebrado y en su poder salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó.
aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Conforme vemos la historia universal, notamos que el Imperio Romano, algunos siglos después, uniendo los asuntos del Estado y la religión, cumpliría cada uno de los detalles de esa visión de Daniel 8, actuando tal cual está representado en Daniel 8:9, como el cuerno pequeño, de lo cual la historia universal nos muestra suficiente información como para certificar que así fue, que fue el Imperio Romano el que estaba siendo representado por el cuerno pequeño. Sin embargo, el cuerno pequeño de Daniel 8 ha sido considerado por algunos estudiosos de las Escrituras símbolo de uno de los reyes de la dinastía de los Seleucidas, Antíoco IV, comúnmente conocido como Antíoco Epífanes. Y es que este rey persiguió a los judíos de ideología conservadora y suspendió los servicios del templo entre los años 168 y 165 a.C. Recordemos que el conteo de los años es de mayor a menor antes de Cristo. Al referirse a estas acciones de Antíoco, los libros 1 y 2 de Macabeos, que son obviamente libros apócrifos, o sea, son libros que no forman parte del canon bíblico, por eso son llamados libros deuterocanónicos, pero que en algunas versiones de la Biblia aún se incluyen. Estos libros de Macabeos citan frases de Daniel 8, de Daniel 9, pero por supuesto las Escrituras no declaran que el cuerno pequeño de Daniel 8 es Antíoco Epífanes. Y en muchos sentidos él no cumplió en absoluto esta profecía, aunque así muchos la interpretan. Para que comprendamos bien este punto necesitamos primero explicar por qué en las profecías de largo alcance se aplica el principio de conteo de los tiempos de día por año. O sea, que cuando la Biblia al hablarnos de profecía nos menciona un día, es realmente un año. Día por año es un método para comprender los tiempos proféticos. Cuando la Biblia se refiere a un día, se está refiriendo proféticamente a un año. Vamos a analizarlo y también a pedirle a la Biblia que nos aclare este asunto de día por año. Muchas personas retan este principio como método para interpretar el tiempo envuelto en varias profecías de la Biblia. La verdad es que este método para interpretar las profecías no fue establecido por los cristianos en algún momento de la historia. Este principio es bíblico y ha sido usado durante siglos por muchas personas a través de las distintas épocas. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, un teólogo, filósofo cristiano católico en los siglos II y III de nuestra era, quien fue uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana, usó esta misma metodología para explicar la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Pero, ¿qué evidencia existe en la Biblia como para aceptar este principio de día por año? Varios textos bíblicos demuestran que este principio de día por año es muy válido. Citaremos estos dos. En el libro de Números, en el capítulo 14, se nos está narrando una rebelión que tuvo el pueblo de Israel luego de que Dios a través de Moisés los hubo sacado de la esclavitud de Egipto. El pueblo se rebeló contra Moisés y contra Dios porque ellos debían entrar y posesionarse de la tierra prometida, pero pensaban que iban a ser derrotados por los pueblos que ahí ya existían. Así que hubo un gran acto de rebeldía ese día. Acababan de volver los espías que durante 40 días habían ido a inspeccionar la tierra que debían posesionarse. Y el informe que traían no fue alentador por la mayoría de estos. Por esa razón al pueblo le faltó la fe y se rebeló contra Moisés y contra Dios. Y en ese contexto histórico, Números 14, dice que luego de la rebelión, al llegar los espías de Canaán, Dios dijo: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Allí Dios les profetizó que 40 años vagarían por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 años hasta que se extinguiera la generación de adultos que habían salido de Egipto y solo sus hijos entrarían a la tierra prometida. Y así fue. Allí vemos cómo el mismo Dios aplica el principio de día por año. Pero veamos otro ejemplo en el libro del profeta Ezequiel. Dios tomó una vez más una acción de reprensión para el pueblo de Israel que una y otra vez
se muestra rebelde ante Dios y entonces se le dice a Ezequiel que debido a la rebeldía del pueblo, Ezequiel cargaría sobre él mismo la maldad del pueblo. Veamos cómo se le indica esto a Ezequiel. En Ezequiel, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice: llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Una vez más vemos que Dios mismo establece dentro de un contexto profético el principio de día por año. Así que si no estuviera sustentado en la Biblia este principio de día por año, daría la oportunidad de forzar las interpretaciones de algunas profecías bíblicas, y uno de estos casos sería la profecía de las 2300 tardes y mañanas que se menciona en Daniel 8:14. Sin el principio de día por año, muchos alegarían que la profecía no cubre 2300 años. Incluso hay quienes explican que esta profecía realmente habla de 1150 días literales, como el tiempo para la duración de esta, dice. Pero para quienes lo entienden así, el propósito es forzar que el famosísimo Antíoco Epífanes sea el cuerno pequeño de esta profecía. Antíoco Epífanes fue uno de los reyes seleucidas que gobernaron a Israel luego de desmoronarse el imperio helénico cuando quedó dividido en 4 partes, ese imperio griego. Aunque es cierto que Antíoco fue extremadamente cruel con Israel, porque lo fue, él no cumple con los detalles de esta profecía. Y aún forzando el tiempo de esta profecía a 1150 días literales, no encaja porque Antíoco duró solamente 1080 días. O sea, harían falta 70 días menos de lo que la profecía estipula. Pero vamos a ser más precisos y vamos a aclarar totalmente por qué Antíoco Epífanes no es el cuerno pequeño de las visiones de Daniel. Daniel 8:23 dice que al final de los 4 reinos en que se dividió Grecia, aparecería el cuerno pequeño. Vamos a leerlo nuevamente, la Biblia dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Daniel 8:23. Los cuernos en la profecía de Daniel representan reinos, en plural, reinos. Y Antíoco era solo un rey. Fue el 8º rey de los 20 reyes seleucidas que formaron esta dinastía. Y fue el único que hostigó a Israel. Así que Antíoco solo fue parte de uno de los 4 cuernos o de las 4 divisiones del imperio griego. Y no apareció al final del reino seleucida, como dice Daniel 8:23, que aparecería hasta el final, sino aproximadamente hacia la mitad de esa dinastía, que se extendió entre los años 312-311 hasta el año 65 a.C. Y Antíoco Epífanes reinó entre los años 175 y 164 a.C. Daniel 8:9 y también el versículo 12, refiriéndose al cuerno pequeño, dice que el cuerno pequeño le acompañó el éxito y creció mucho, pero la historia dice que a Antíoco Epífanes en realidad no le acompañó el éxito, ni creció mucho. Su padre Antíoco III, el padre de Antíoco Epífanes, recibió el nombre de El Grande, y con razón, porque restauró los dominios originales de los seleucidas. Pero Antíoco Epífanes, en cambio, recibió sarcásticamente por parte de algunos de sus contemporáneos el sobrenombre de Epímanes, que quiere decir el loco. El loco. Antíoco el loco. Antíoco Epímanes. Además, después de un breve triunfo en Egipto, Antíoco fue totalmente derrotado cuando el embajador romano Pompilius Laenas se limitó a informarle que el Senado romano quería que se fuera. La historia narra que el despiadado embajador trazó con su bastón un círculo alrededor de Antíoco y le exigió una decisión antes de que saliera de ese círculo. Antíoco Epífanes murió en Oriente o en Mesopotamia en circunstancias oscuras y penosas. Aún en la tierra del esplendor, conocida así a Palestina, donde al principio pareció Antíoco tener mucho éxito, todas sus ambiciones se frustraron en el curso de su vida. Además, respecto a los que consideran a Antíoco Epífanes como el cuerno pequeño, todos los esfuerzos realizados para lograr que la profanación del templo judío por parte de Antíoco calce con los 2300 tardes y mañanas que menciona Daniel 8:14 han fallado sistemáticamente.
El informe más cercano a la época de los hechos que encontramos en el libro apócrifo de Primera de Macabeos, en el capítulo 1, versículos 54 a 59, y el capítulo 4, versículos 52 a 54, es muy exacto cuando declara que los servicios del templo fueron interrumpidos por espacio de 3 años y 10 días. Y esto fue del 15 de Quisleu, del año 168, al 25 de Quisleu, del año 165 a.C. En Primera de Macabeos, en el capítulo 1, en el verso 54, se aplica la frase abominación de la desolación a lo que hizo Antíoco Epífanes en el altar del templo judío, de la cual se habla en Daniel 9:27. Evidentemente Antíoco levantó un ídolo en él y sacrificó un cerdo para horror de todos los devotos judíos, para quienes los cerdos fueron siempre animales que ni siquiera se debían tocar. Pero Jesús, en su discurso del Monte de los Olivos, dijo que la abominación de la desolación mencionada por Daniel todavía se hallaba en el futuro de Jesús. Mateo 24:15. Y añadió, el que lea, que lo entienda. De manera que si realmente queremos entender el significado del cuerno pequeño de Daniel 8, tendremos que llegar a la conclusión con Jesús de que no pudo haber sido Antíoco Epífanes, que murió en el año 164 antes de Cristo, casi 200 años antes del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, quien dijo que esto era para el futuro. Si con todos estos argumentos comprendemos que el cuerno pequeño no pudo haber sido Antíoco Epífanes, entonces, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Por qué tenemos que comprender a quién se refiere el libro de Daniel cuando habla del cuerno pequeño? ¿Qué quiere decir Daniel cuando nos dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado? ¿Qué tiene que ver todo este asunto con la doctrina del santuario y las últimas 3 fiestas que se celebraban en torno al santuario? Estas preguntas y las que surjan las iremos aclarando a medida que avancemos con estos estudios. Por ahora, te agradecemos tu presencia en este canal y si te gustó este capítulo, te invitamos a que nos regales un like con la manita arriba y a que compartas estos temas y además a que te suscribas, porque así colaboras para que estos temas lleguen a más hijos de Dios que seguramente como tú y como yo están deseosos de encontrar el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.